¿Qué es lo más aterrador que te ha pasado cuando estabas en la casa de otra persona? Una vez pasé la noche en casa de un amigo. Su tío borracho me despertó y luego a mi amigo también con todo el ruido que estaba haciendo. Abrí los ojos sorprendido de ver un arma en mi cara y él preguntando quién mierdas era. Estaba asustado sin palabras y solo miré a mi amigo esperando que me ayudara. Él lo hizo. Él dijo, tío. Ese es mi amigo. Cálmate. Tío. Ese es mi amigo. Su tío luego lo dejó y simplemente se alejó como si nada hubiera pasado. Estaba borracho. Oye, Big Smoke, soy yo. Relájate, relájate. Estuve cuidando la casa de una tía mía mientras estaba de vacaciones. Me dijo que había una fuga en el área del salón pero que estaba arreglada, así que si había algún problema, le avisara. Una tormenta masiva ocurrió un par de noches. Escuché un goteo en las primeras horas, así que fui a verificar que no hubiera una fuga. Toda la pared estaba inundada de agua, como una cascada real. Resulta que el chorro estaba bloqueado y el agua se abría paso a través de las grietas de la pared. Sabía que no era mi culpa, pero era tan aterrador ver la casa de alguien desmoronarse en tu guardia, solo amontonando toallas en el piso y moviendo muebles para mantener todo seco. Una vez se nos reventó una tubería en el garaje mientras mis padres estaban fuera de la ciudad. Afortunadamente, mi abuelo vivía cerca y me ayudó a cerrar el agua y limpiar la mayor parte. Fue bastante preocupante en ese momento, pero tu historia me hace darme cuenta de cuántas cosas salieron bien. Estuve en la casa de un extraño para darle algo de dinero por golpearlo accidentalmente en su bicicleta. También estaba en una bicicleta, y lo primero que noté es que su casa está muy oscura. No porque sus luces no estuvieran encendidas, su casa no tenía luces en absoluto. No hay luces de techo ni lámparas ni nada. El tipo usó una linterna alrededor de su propia casa para moverse y encontrar cosas. Lo siguiente que sé es que este tipo con el que he hablado unas 100 palabras o menos me está mostrando una espada recta de 2 manos y una daga a juego que son ambas afiladas. Esta es una de esas personas a las que les cuesta más estar calladas que pensar en mí cosas que decir, y lo siguiente que sabes es que estuve en cada habitación de su casa y me encontré con su loro mascota del tamaño de una puta águila. La razón por la que estaba ahí en primer lugar era para reemplazar un asiento italiano hecho a mano para su bicicleta, y terminó dándome un par de guantes de $30, los guantes viejos que se rayaron cuando lo golpeé, 5 a 10 barritas energéticas proteicas de gama alta y un vaso de limonada de fresa. Definitivamente una experiencia extraña. Inesperadamente saludable. No estaba en la casa, sino fuera de ella. Fui a visitar a mi abuela paterna a su casa. Mantuvo la puerta cerrada con llave, así que tuvo que venir a abrirla cuando llegué. Su sala tiene grandes ventanales que dan a la calle y hasta se puede ver la puerta desde allí, así que yo podía verla fácilmente y ella me podía ver a mí. Mi abuela era frágil y sufría de artritis y, de hecho, falleció poco después de esto. Mientras caminaba hacia la puerta, se cayó en la sala de estar. No tenía llave de la casa y me estaba volviendo loco. No tenía idea de qué hacer. Estaba listo para romper la ventana de la sala de estar o llamar al 911, pero de alguna manera logró volver a subir usando muebles para volver a ponerse de pie y abrir la puerta. Después de ese día exigí la llave de la casa a mis padres. Odio pensar qué hubiera pasado si ella no se hubiera levantado milagrosamente. Me sentí tan impotente. Casi tan desesperada como la vez que mi abuelo materno se cayó al cruzar una calle concurrida y el tráfico comenzaba a subir por la calle. Al menos esa vez pude levantar a mi abuelo y llevarlo a un lado de la carretera antes de que los autos nos alcanzaran. Moraleja de la historia: cuidado con la caída de tus mayores. La primera vez que conocimos a la familia de mi novio, que vive en otro país, nos quedamos en su antiguo dormitorio en el ático. En medio de la noche, se acerca y me sacude para despertarme. Murmuré y él dijo: silencio, quédate muy quieta, creo que hay alguien más en la casa. Me quedé inmóvil, pensando que alguien había entrado y estaba a punto de ser asesinada por un psicópata. Escuchando los sonidos del viejo ático chirriante, convencida de que cada ráfaga de viento es un paso. Él pone su brazo alrededor de mi cabeza, cubriendo mis oídos. No me muevo por horas con miedo, hasta que lo escucho roncar. Y esa fue la noche que descubrí, por primera vez, que habla en sueños. Estaba cuidando a los niños de un amigo cuando estaba en el ejército. Me quedé tirado en el sofá temprano una mañana cuando la puerta se abrió de golpe y 3 niños que no vivían allí entraron a la casa. El de enfrente tenía un arma. Iban en una línea para las habitaciones de los niños y no me habían visto en el sofá. Asustado como la mierda, pero no voy a dejar que maten a los niños que estaba cuidando. Salté y me abalancé sobre el niño que iba en cabeza y tomé el arma.
Hubo gritos y los niños que estaba cuidando salieron corriendo a la sala de estar. Resulta que era una pistola de aire comprimido. El niño con la pistola acababa de recibirla como regalo y quería mostrársela a los niños que yo estaba cuidando. Los niños residentes les habían dicho a los niños visitantes que sus padres estaban fuera durante el fin de semana, por lo que simplemente irrumpieron. Es de destacar que todos tenían como 13, por lo que no fue exactamente difícil tomar la pistola de aire comprimido. Todavía tenía miedo de que me disparara. Tuve alucinaciones debido a la fiebre mientras me quedaba en casa de una amiga y pensé que el papá estaba abajo gritando toda la noche. Era como vivir una película de terror. Todavía tengo pesadillas al respecto casi 20 años después. La fiebre era tan mala que tuve una convulsión al día siguiente. Cuando tenía alrededor de 11 años, tuve una diarrea explosiva en todo el baño de mi mejor amigo. Me acerqué mucho a su mamá esa noche porque no tenía idea de qué hacer y ella vino y me ayudó a limpiarlo. Nos distanciamos después de graduarnos de la escuela secundaria, pero ella todavía me lo recuerda a veces. Nunca te das cuenta de cuánto te ama alguien hasta que se preocupan por ti cuando estás enfermo. Hace aproximadamente un mes, cogí el virus estomacal. Escuché a la gente decir que este en particular era especialmente desagradable, pero no pensé mucho en eso. Después de una larga noche de beber con mis hermanas, me di cuenta. Al principio pensé que era solo una resaca, pero no fue así. Cada vez que vomitaba, me cagaba encima. Estaba en la casa de mi abuela y fui a preguntarle si tenía algún medicamento para las náuseas y simplemente lo perdí. Vomité y me cagué por todo el baño, y luego me desmayé. Mi abuela está bastante lisiada, pero en ese momento se levantó, me levantó del piso, me ayudó a bañarme, no podía ni ponerme de pie, y limpió el desorden. Se sentó conmigo durante horas mientras yo estaba más enferma que nunca y cuidó de mí. Siempre supe que ella me amaba desde que me crió hasta que tenía casi 5 años, pero ese fue el momento en que me di cuenta de cuánto me amaba, y el concepto de amor incondicional realmente hizo clic en mi cabeza. Esta anciana que apenas puede caminar y se estaba recuperando de un reemplazo de hombro se puso de rodillas para limpiar mi desorden y cuidarme cuando yo no podía hacerlo sola. Esa familia definitivamente se refiere a ti como el que cagó en todo nuestro baño. Estaba pasando la noche en la casa de unos amigos en los primeros años de la escuela secundaria. Estábamos dando un paseo alrededor de la cuadra y girando hacia su calle cuando su hermana pequeña sale corriendo de su casa y grita «¡Maldito asesinato!». Ella comienza a correr hacia nosotros, gritando «¡Él la está matando! ¡La está matando!». Todos corremos a la casa donde el padrastro golpea a la mamá. Sin duda fue una noche de miedo. Me pasó algo así mientras crecía. Estuve sin hogar durante mi adolescencia y surfeé mucho en el sofá. Mi amiga y yo salimos a fumar y volvimos a la ventana delantera reventados. Me lancé adentro mientras mi amiga se quedó atrás. Ella era una chica tímida y bastante mansa. Entré para encontrar el novio de su mamá golpeando a su hermana mayor y a su mamá. Llamé en voz alta y agresiva para que acabara con esa mierda. Y se volvió contra mí. Nos metimos en una pelea en la que terminé pateándole el trasero. La familia de mis amigos me trató increíble y todavía son como una familia para mí hasta el día de hoy. Un par de días después regresé a mi propia casa para hablar con mi papá y él apareció allí y empezó a joder conmigo. Estaba armado y amenazó con matarme delante de mi papá. Ahora mi papá es un motociclista de 1,83 que anda en una banda. El tipo desapareció, no lo mataron, y fui y ayudé a mi amiga, su madre y su hermana a lidiar con todos los efectos secundarios. No asesinado. Todavía respiraba cuando lo dejé. 14 años. Durmiendo en la casa de mi amiga, y en medio de la noche escuchamos algunos crujidos en su patio cerrado, que estaba junto a la sala de estar en la que dormíamos. Nos encogimos de hombros porque ella tenía 2 gatos al aire libre muy activos que generalmente dormían en el patio. Cuando nos despertamos a la mañana siguiente y salimos a desayunar, vimos que la puerta mosquitera había sido cortada y varios muebles, TV, etc., habían desaparecido. Así que los susurros que escuchamos en medio de la noche eran en realidad ladrones. No estoy segura de si sabían que había varias adolescentes en la sala de estar, pero todavía me asusta un poco cuando lo pienso. Menos mal que nadie roncaba. Me pasó lo mismo en un viaje de campamento. Mi amigo y yo estábamos compartiendo una tienda de campaña para 2 personas y alguien la cortó en pedazos para robar nuestras cosas. Todavía hasta el día de hoy no sé cómo no nos despertamos. Dormí en la casa de mi amigo una noche de verano durante la escuela secundaria. Se despertó con su mamá llamándolo porque su padrastro no respondía y falleció durante la noche. Eso es una mierda. ¿Causa de la muerte? Los médicos no estaban seguros al principio, pero llegaron a la conclusión de que se trataba de un ataque al corazón hace viudas. Mi papá casi es eliminado de esa manera.
Es una historia loca cómo vivió esa experiencia. Mi hermana menor vivía en casa después de la universidad. Era tarde en la noche y ella estaba en su habitación arriba bailando en lencería, como hacen las mujeres jóvenes. De repente escucha a nuestra madre gritar terriblemente. Así que la hermanita sale corriendo de su habitación, baja las escaleras y entra en la habitación de invitados de la planta baja. ¿Qué ve ella? Nuestra madre desnuda, gritando histéricamente, y nuestro padre desmayado y desnudo en la cama. Estaba echando espuma por la boca y haciendo algunos sonidos extraños. Tan loca coincidencia, la hermana pequeña tomó un curso de RCP en un hospital una semana antes. Se pone a trabajar con papá mientras le grita a mamá que llame a una ambulancia. Los paramédicos se presentan para encontrar a nuestra madre sosteniendo una sábana sobre su cuerpo desnudo, nuestro papá acostado en una cama con una sábana cubriendo modestamente a papá y mi hermana de 20 y tantos en lencería haciendo RCP. ¿Quién sabe qué tipo de festival de mierda pensaron que estaba pasando? Y no puedo bromear con mi padre al respecto porque se supone que no conozco los detalles. Tenía un bloqueo del 99% a los 50 años. Hombres, tómense su salud en serio. El hacedor de viudas no es broma. Yo tenía 11 años y en la casa de mi amigo, sus padres y todos sus hermanos estaban en casa. Todos menos su padre estaban en la sala de estar de la casa. Su papá estaba haciendo trabajos de jardinería en el patio trasero. Me levanté para ir al baño y al pasar por la puerta trasera vi que el papá de mi amigo estaba en una escalera con una podadora de árboles eléctrica. Antes de apartar la mirada y continuar, su padre se cayó del último peldaño de la escalera y se estrelló con fuerza en el piso. La podadora de árboles todavía estaba encendida y aterrizó junto a su cuerpo. La recortadora avanzaba lentamente hacia él como en una maldita película de terror y él no se levantaba. Soy el único que vio que esto sucedía. Así que grité, amigo, mamá de mi amigo. Tu papá se cayó, ven rápido. Y corrí afuera para recoger la recortadora y alejarla. Cuando lo apagué y comencé a enfocarme en él, todos los demás estaban afuera. Lo ayudamos a levantarse, la mamá lo llevó al hospital por dolor de espalda y una conmoción cerebral leve. Los hermanos mayores nos cuidaron mientras no estaban y todos estaban muy agradecidos de que tuviera que orinar. Edad 6 a 8. Dormí en casa de una amiga con mi hermano pequeño. Su padre nos despertó a todos en medio de la noche, nos hizo abrigarnos y nos subió a la minivan familiar. Condujo hasta una gasolinera y habló todo el camino sobre cómo una panadería explotó detrás de su casa. Dijo que los gases resultantes y demás podrían matarnos, por lo que teníamos que intentar conducir lo más lejos posible. También eran nuestros vecinos de al lado, así que me preocupaba la seguridad de nuestros padres. En la gasolinera, la mamá de nuestro amigo nos compró bocadillos mientras él recorría el área. Le dije que no escuché ninguna explosión y le pregunté por mis padres. Debió haberlos llamado desde un teléfono público durante la merienda, porque se detuvieron unos minutos más tarde para llevarnos a casa. Yo estaba, por supuesto, aterrorizada de ir a casa. Más tarde, nuestros padres nos sentaron para explicarnos que el padre de nuestro amigo estaba enfermo de algo llamado esquizofrenia que lo hace alucinar. Pijamada en la casa de mi mejor amigo cuando yo tenía unos 12 años. A la mitad de la noche, después de que nos hubiéramos quedado dormidos, se despierta y empieza a gritar que le va a explotar la cabeza. No es un mal sueño, sigue adelante, solo gritando, llorando y retorciéndose. Sus padres se despiertan, lo recogen y lo llevan al hospital. Resultó que nunca antes había tenido un dolor de cabeza, y el primero aparentemente fue una migraña. Honestamente, me desperté de un sueño profundo con mi primera migraña real y estoy bastante segura de que grité. Fue tan desorientador y aterrador despertar con este dolor extremo. Estoy tan contenta de que mi novio estuviera allí para calmarme. No estoy segura de que solo un dolor de cabeza justifique esa reacción, pero tal vez como niño es igualmente aterrador. Cuando tenía 8 o 9 años, el papá de mi amigo me gritó enojado por hacer caca en su casa. Vivía calle abajo, así que me dijo que debería haberme ido a casa a hacer caca. Esto está jodido, jaja. ¿Cómo lo supo? Había caca en el salón. 15. Yo y otros 2 amigos estábamos en la casa de un amigo. Él y su hermano estaban discutiendo, luego su hermano mayor lo golpeó absolutamente. Traté de intervenir, luego me empujó contra la pared, luego su padre intervino y comenzó a molestar al hermano mayor. Siempre hay un pez más grande. Tenía 14 o 15 años y pasaba muchos fines de semana en casa de una amiga. Un día descubrimos que el novio de su mamá tiene una cámara escondida en su habitación, debajo de su escritorio. Se suponía que me iría de vacaciones con ellos y mi mamá me dijo que no se sentía cómoda con él. Encontramos esa cámara una semana después. Gracias, mamá.
¿Qué había en la cámara? Después de que mis padres se enteraron de la cámara y nunca me permitieron volver a la casa. Aparentemente, su madre no quería informar nada y cuando lo confrontó, la evidencia ya no estaba. Descubrí unos 2 años después que se encontró un alijo de pornografía infantil en su techo. Probablemente tenía 7 años. Mi amiga vivía en la misma calle. Su madre había invitado a algunas chicas de nuestra clase a pasar el rato y nos preparó sándwiches, galletas, jugo, palomitas de maíz, el tipo de diversión normal del Día de las Chicas. Estábamos en el garaje jugando. Su papá estaba borracho o tenía un problema de ira. Entró gritándonos, diciendo que éramos demasiado ruidosas. Agarró del brazo a la mamá de mi amiga y la golpeó, ella comenzó a llorar. Luego, agarró a mi amiga y la azotó. Está bien. Bueno, procedió a agarrar a cada chica y azotarlas con fuerza. Salí corriendo lo más rápido que pude de regreso a mi casa. Recuerdo que mi amiga venía constantemente a la escuela muy cansada y, a veces, se quedaba dormida en su escritorio. Farrah, espero que estés bien. Mi primo me lleva a la casa de sus amigos. Todos pasamos el rato en el sótano. Mi primo olvida sus cigarrillos y me pregunta si puedo sacarlos de su auto afuera. No le doy importancia, voy a buscar los cigarros y empiezo a regresar a la casa. Entro solo en la casa cuando me encuentro con el padre de un amigo. El padre de este chico, a quien nunca he conocido, simplemente me mira de arriba abajo y dice, ¿quién coño eres? ¿Por qué estás en mi casa? Eso sí, estamos en Nueva Jersey y esta es una familia italiana de Guido, así que básicamente me está gritando Tony Soprano. Estos chicos se están volviendo locos y ya estoy cagado de miedo, hasta que mi primo sube corriendo las escaleras y aclara todo. Todo lo que mi primo tuvo que decir fue, Frank, este es mi primo y así se evitó la crisis. Te amo, Nueva Jersey. Dormí en el sofá de un antiguo amigo, decidió hacerme una broma fingiendo ser un corneta con un pasamontañas, luego fingió tratar de secuestrarme. Para resumir, le rompí la nariz y ya no somos amigos. ¿Qué pasa si en realidad estaba tratando de secuestrarte pero sus planes se arruinaron y recurrió al plan B? Jaja, te atrapé. Esto fue una broma. Realmente no iba a vender tus órganos en el mercado negro. El papá de mi mejor amigo llegaba mucho a casa tarde en la noche. Una vez había llegado a casa y no nos dimos cuenta. Nos dirigíamos a la cocina para ir a hacer pan y queso y nos congelamos en el pasillo porque vimos a alguien arrodillado frente a la chimenea que no estaba encendida. Procedemos a enloquecer, lo que despierta a papá y sale de su habitación riéndose a carcajadas. Resultó que pensó que sería divertido colocar su bolsa de lona, envolverla con su abrigo, con el sombrero encima, las botas al frente y parecía un tipo relajándose con la cabeza sobre las rodillas. Estaba en la escuela secundaria y fue la primera vez que bebí. Yo estaba dormida en el suelo y mi amiga estaba dormida en la cama con su novio. Era tarde en la noche y las luces estaban apagadas con la música sonando. Tengo el sueño ligero, así que el padre borracho de mi novio entró y comenzó a orinar en la habitación, no nos vio allí. Uno de mis amigos de la infancia tendría terrores nocturnos realmente malos. O se despertaba en medio de la noche gritando a todo pulmón o saltaba al azar y comenzaba a correr hacia la puerta principal tratando de escapar de lo que pensaba que la estaba persiguiendo. Siempre fue bastante aterrador despertarme con sus gritos o tropezar conmigo mientras intentaba llegar a la puerta. Ah, por Dios, esta fue mi infancia también. Solo yo era el que tenía los terrores nocturnos. Todavía los tengo de vez en cuando y me siento mal por mi esposo por tener que lidiar con gritos sorpresa en los oídos durante la noche, jajaja. Cuidé la casa de mi enamorada de la infancia cuando teníamos 12 años cuando su familia se fue de viaje por carretera durante 6 semanas por los Estados Unidos. Tenían un gato y un pájaro y ya ves a dónde va esto. Este estúpido pinzón salió de su jaula, de fiar, la jaula estaba cerrada cuando regresé al día siguiente, y el gato lo mató. Estaba obviamente asustado de ser el tipo que mató al pájaro de Cruz, así que hice lo único lógico y fui a la tienda de mascotas y compré los 2 pinzones que tenían que parecían idénticos. Tuve alrededor de 2 semanas para averiguar cuál se parecía más al cebo para gatos y luego, sin saber qué hacer con el otro, lo guardé. Nunca se enteraron, ni me dijeron si lo hicieron. Y esa es la historia de cómo terminé con un pinzón como mascota. La verdadera víctima es ese gato. ¿Te imaginas lo confundido que estaba el gato al esperar una jaula vacía después de una comida de victoria satisfactoria solo para ver un pájaro idéntico? Yo tenía 18 años y mi amiga y yo estábamos solos en su casa. Sus padres estaban pasando por un divorcio desagradable y su papá, que tenía problemas de ira, no podía acercarse a la casa porque la mamá tenía una orden de restricción. Terminó golpeando la puerta e intentando entrar porque sabía que la madre no estaba en casa.
Nos escondimos en la habitación de mi amiga con una espada samurái mientras ella llamaba a su mamá para que viniera a casa. Cuando tenía 12 años, un equipo SWAT irrumpió en la casa de mi mejor amigo. Resulta que su padre era buscado por contrabando de personas / drogas para el cartel mexicano. Afortunadamente, no lo habían visto en varios años. Estaba cuidando gatos para unos amigos de la familia. Cuando me acerqué a la casa una noche, noté que había una luz que no había estado encendida esa mañana. Entré por la puerta principal y grité escaleras arriba, pero no escuché nada. Había pequeñas cosas que se habían movido, un cuchillo en el mostrador y algunas baratijas, etc. Pero no faltaba nada excepto el gato. Nunca vino corriendo por su comida. Revisé todas las habitaciones pero ni rastro del gatito. Incluso revisé el refrigerador y noté que el pepperoni había sido movido del estante al cajón. ¿Por qué el ladrón de gatos movió el maldito pepperoni? Bueno, resultó que la familia tenía una criada que yo no conocía y que accidentalmente había encerrado al gato en un armario. Porque la criada movió el maldito pepperoni. Era un estudiante de primer año en la universidad cuando pasé la Navidad con un compañero de la escuela secundaria que no se iba con su familia fuera de la ciudad. Fui a su cocina a tomar un trago cuando miré por la ventana de su cocina y vi dos figuras saltando su cerca. Por suerte los vi antes de encender la luz, así que no me vieron. En voz baja le dije que se preparara para llamar a la policía, cuando vi que se dirigían a su puerta. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, la abrí y grité, «¡Policía! ¡Quietos!». Y por suerte las dos figuras se asustaron y huyeron. Pensándolo bien, sonaba muy joven y probablemente solo iban a abandonar el lugar o algo así. Pero para estar seguro me quedé con él hasta que su familia llegó a casa. Sus perros amigables, 40 kilos, que no muerden intentaron hacerme un nuevo ojete.